764, en China, tropas tibetanas ocuparon durante 15 días Chang'an, la capital de China de la dinastía Tang. 954, en la abadía de Saint-Remy, es coronado el rey Lotario a la edad de 13 años y sucede a su padre el rey Luis IV. 1028, en Bizancio, la emperatriz Zoe se casó con Romano III según los deseos de Constantino VIII. 1035, en Inglaterra, Haroldo Harefooth se proclamó rey. 1528, Qi Huang, general chino, f. 1588. 1555, en Inglaterra, el Parlamento restableció el catolicismo. 1615, Richard Baxter, clérigo inglés, f. 1691. 1627, Diego Luis de San Vitores, misionero jesuita español, f. 1672. 1651, Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana, f. 1695. 1657, José Agramunt, religioso dominico español, f. 1732. 1729, Louis Antoine de Bougainville, explorador francés, f. 1811. 1746, Jacques Charles, físico y matemático francés, f. 1823. 1755, Gerard von Skarnorst, general prusiano, f. 1813. 1780, Manuel de Hera Soto, aristócrata y político mexicano, f. 1837. 1793, en Francia, Jean-Sylvain Bailly, alcalde de París, fue guillotinado. 1812, en el Estado Libre de Cartagena se dio la batalla de Mancomohan, durante la lucha por la independencia de Colombia. 1815, Elizabeth Cady Stanton, activista y feminista estadounidense, f. 1902. 1817, Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, f. 1892. 1826, Alejandro Tapia y Rivera, dramaturgo puertorriqueño. Reconocido como el padre de la literatura puertorriqueña, f. 1882. 1830, Brynjulf Bergslien, escultor noruego, f. 1898. 1832, Joan Baptista Grau y Vallespinós, clérigo español, f. 1893. 1833, Martín Rico, pintor español, f. 1908. 1835, en Texas los colonos crearon el gobierno provisional, durante la independencia de Texas. 1838, en Nicaragua se abole la esclavitud. 1840, Auguste Rodin, escultor francés, f. 1917. 1841, Diego Angulo Lemos, político colombiano, f. 1917. 1842, John Strutt, físico británico, Premio Nobel de Física en 1904, f. 1919. 1863, en la aldea de Loma Blanca a 175 kilómetros al sureste de la villa de La Rioja, Argentina, el Chacho Peñaloza, 64, se rinde ante su primo Ricardo Vera, 28, es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la plaza de Olta. Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Termina la resistencia argentina contra el gobierno unitario de Buenos Aires. 1864, en Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda. Esta acción desencadena el inicio de la Guerra de la Triple Alianza. 1866, Sun Yat-sen, político chino, f. 1925. 1872, en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta a las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Murieron al menos 271 personas y 1.560 quedaron sin hogar. 1878, en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la Guerra de la Triple Alianza. 1880, Enrique Olaya Herrera, político colombiano, f. 1937. 1881, Maximilian von Weix, militar alemán, f. 1958. 1882, María Teresa de Borbón, aristócrata española, f. 1912. 1886, Alfonso de Orleans, aristócrata y aviador militar español, f. 1975. 1893, Pakistán y Afganistán firman el Tratado de Durand Line y obtienen el reconocimiento internacional. 1896, Arturo Duparier, físico español, f. 1959. 1898, Lian Tukelj, gimnasta esloveno, f. 1999.
1899, Eunice Rivers, enfermera afroestadounidense, coordinadora del experimento Tuskegee sobre sífilis, F. 1986. 1900, en París finaliza la Exposición Universal, que registró más de 48 millones de visitas. 1901, Deney Méndez Capote, escritora cubana, F. 1989. 1903, Jacouki, actor estadounidense, F. 1978. 1904, Luciano Durán Bojer, escritor, poeta y novelista boliviano, F. 1996. 1905, en Noruega se realiza un referéndum para elegir entre monarquía o república. 1906, en el Parque de Bagatelle, París, el brasileño Alberto Santos Dumont a bordo del avión 14 bis obtiene el récord mundial de duración de vuelo a distancia, recorre 220 metros en 21 segundos, a 41 km por hora. 1908, Abraham Gott, militar alemán, comandante de campos de concentración nazis, F. 1946. 1911, Buck Clayton, trompetista estadounidense, F. 1991. 1912, Luisa Beil, actriz uruguaya, F. 1991. 1915, Roland Barthes, crítico, filósofo y escritor francés, F. 1980. 1916, Jean Papineau Couture, compositor canadiense, F. 2000. 1917, Joe Stafford, cantante estadounidense, F. 2008. 1918, Austria se convierte en república. 1920, Richard Kine, cineasta estadounidense, F. 1989. 1922, Manuel Ulloa Elías, economista y político peruano, F. 1992. 1923, Alirio Díaz, músico venezolano, F. 2016. 1927, Ryutaka Taniyama, matemático japonés, F. 1958. 1929, Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco, F. 1982. 1932, Benjamín Teplizky, político chileno, F. 1997. 1933, Jalal Talabani, político iraquí, presidente de Irak entre 2005 y 2014, F. 2022. 1934, Babá, futbolista brasileño, F. 2002. 1936, en los Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento. 1938, Germán Göring anuncia los planes del régimen nazi de hacer de Madagascar el hogar de los judíos, una idea que fue propuesta por el periodista Theodor Herzl. 1939, Lucia Pap, soprano eslovaca. 1941, Cristina Perirousi, poetisa, narradora y ensayista uruguaya. 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la isla Guadalcanal Japón y los Estados Unidos libran la batalla de Guadalcanal. 1943, Wayace Sian, actor estadounidense. 1944, Booker T. Jones, cantante y compositor estadounidense. 1945, Neil Young, cantante y compositor canadiense. 1947, Joaquín Cremel, actor español. 1948, Hassan Rouhani, diplomático y político iraní, presidente de Irán desde 2013. 1951, Luis Cobo, guitarrista y compositor español, de la banda Guadalquivir. 1953, Jaime Rus, músico, compositor y productor uruguayo de música popular. 1957, Cecilia Sarkozy, política francesa, ex esposa del presidente Nicolás Sarkozy. 1958, Megan Mullally, actriz estadounidense. 1959, en Cuba, el gobierno informa oficialmente al pueblo acerca de la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos. 1960, Maurane, cantante belga. 1961, Enzo Francescoli, futbolista uruguayo. 1962, Briggs Smith, músico británico, de la banda The Fall. 1963, Juan Francisco Alemany, jugador de balonmano español. 1964, Thomas Berthold, futbolista alemán. 1965, la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda Venera 2, pero esta dejará de funcionar antes de que poder enviar datos científicos. 1967, Grant Nicholas, músico británico, de la banda Feeder. 1968, Sammy Sosa, beisbolista dominicano. 1969, Sebastián Boscán, actor colombiano, F. 2021.
21. 1970, Óscar Strasnoy, compositor argentino. 1971, en el marco de la Guerra de Vietnam, el presidente Richard M. Nixon afirma que el 1 de febrero de 1972 enviará 45.000 soldados más a Vietnam. 1972, Vasilis Tzartas, futbolista griego. 1973, Roger Wall, director de cine español. 1974, en República Dominicana se funda la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, primera universidad privada de ese país que brinda un horario nocturno. 1975, Dario Uimi, futbolista croata. 1976, Miroslav Cinkowiak, futbolista polaco. 1977, Benny McCarthy, futbolista surafricano. 1978, Ashley Williams, actriz estadounidense. 1979, Coté de Pablo, actriz chilena. 1980, Ryan Gosling, actor canadiense. 1981, Sergio Floccari, futbolista italiano. 1982, Óscar Javier González Marcos, futbolista español. 1984, Sandara Park, cantante surcoreana. 1985, Eriani Celeste, modelo estadounidense. 1986, Ignacio Abate, futbolista italiano. 1987, Anna Rudolph, ajedrecista húngara. 1988, Russell Westbrook, jugador estadounidense de baloncesto. 1989, en El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN el día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador que la mantendría cerrada hasta el siguiente año. 1990, Florent Manaudou, nadador y jugador de balonmano francés. 1991, Roberto Inglesey, futbolista italiano. 1992, Katia Zuccarelli, cantante canadiense. 1995, XQC, streamer canadiense. 1996, en la ciudad de Nazca, Perú, sucede un terremoto. 1997, en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el segundo quinquenio de oro de Peñarol en el fútbol uruguayo. 1998, Cuba envía ayuda médica gratuita a Nicaragua por el desastre del huracán Mitch. 1999, en Duzce, Turquía, sucede un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. 2001, Rafei Cassidy, actriz británica. 2002, la banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Away from the Sun. 2005, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española efectúan la presentación oficial del Diccionario Panhispánico de Dudas. 2006, en el río Tucapel, Cañete, Chile, mueren cerca de 20 personas por la caída de un bus, tragedia de Cañete. 2007, Chris Jericho regresaba a WWE interrumpiendo un segmento del campeón de la WWE en aquel entonces Randy Orton. 2010, en Guangzhou, República Popular China, comienzan los 16 Juegos Asiáticos. 2011, el premier Silvio Berlusconi presenta su dimisión al ser aprobada la Ley de Presupuestos de 2012 que incluía las reformas económicas exigidas por la Unión Europea. 2014, por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa, Philae, sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. 2015, en Beirut, Líbano, dos suicidas de la banda terrorista Estado Islámico detonan sendas bombas, bombardeos en Beirut de 2015, con un saldo de 43 muertos y 230 heridos. 2017, en Costa Rica un terremoto de 6,9 sacude a la región, matando a 3 personas. 2018, toma de la Torre Biasa en Venezuela, cuando efectivos de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron en la torre en Caracas. 2019, lanzamiento de la plataforma de streaming Disney, en Estados Unidos y Canadá. 2020, la videoconsola de sobremesa PlayStation 5 se estrena en la 9ª generación de videoconsolas. 2021, la cantante estadounidense Taylor Swift publica Red, Taylor's Version, una regrabación de su cuarto álbum de estudio, Red 1493, Baccio Bandinelli, escultor italiano, F1560.